Hoy me paso por aquí para contarte cómo empecé a canalizar. Empezamos. Bueno, tengo que remontarme a muy atrás porque tengo 43 años y empecé a canalizar con 15 años o algo así aproximadamente. En ese momento no sabía lo que hacía, sabía que escribía todos los días en un diario, me ponía a escribir horas y sentía que algo profundo, algo dentro de mí me respondía, ¿no? Yo siempre le decía que esa voz, siempre decía que esa voz que me respondía era Dios. Un día, cuando tenía 19 años o por ahí, estaba en el metro, me fui a vivir a Barcelona, estaba en un vagón de tren y como el recorrido, ¿no?, de donde iba hasta donde iba era muy largo, aproveché a sacar mi libreta y a conversar con esa parte de mí misma, ¿no?, que tanto me gustaba, sin saber lo que hacía. Entonces un día, cuando iba en el vagón de tren, esa voz me respondió y entonces se presentó y me dijo quién era, de qué parte del universo venía, me dijo que pertenecía a otro planeta y empezó a decirme cosas de gente que yo conocía y yo la verdad que me quedé perpleja, ¿no? Me dijo que era mi amigo el extraterrestre. Yo, claro, ahora pues no me sorprendería, pero cuando tenía 19 años o 16 que no sabía nada, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo. Entonces, con toda la confianza fui a hablar con estas personas a decirles si podía darles el mensaje para saber si esto era cierto o no, porque yo no sabía. Y entonces, claro, hubo una persona que se enfadó porque me dijo que cómo me atrevía a mirar en su intimidad. Pero claro, yo en verdad no sabía ni lo que estaba haciendo ni entendía nada. Entonces ahí me di cuenta que lo que era verdad, ese mensaje que el ser extraterrestre me daba y que era verdad que hablaba por un ser extraterrestre. Entonces, con 19 años más o menos tuve un par de procesos fuertes, ¿no?, de despertar de Kundalini, donde se me abrió el canal muy fuertemente y estuve como 3 meses prácticamente canalizando todo, la luz y la oscuridad. Estuve un poco enferma con ojeras porque era tanta la canalización que hacía de todo de manera descontrolada, no sabía cómo hacerla, que estuve bastante mal. Luego más adelante conocí a un amigo mío que él ya trabajaba como medium, vidente, que me lo presentaron y él me ayudó a entender lo que hacía. Si me escuchas ya sabes quién eres. Él me ayudó a entender lo que hacía y me ayudó a sentirme, ¿no?, que, bueno, a ponerle nombres y palabras a todo lo que hacía. Y bueno, y poco a poco pues también fui, digamos, haciendo cursos de sanación. Con 19 años ya estaba iniciada en todos los niveles de Reiki, menos en la maestría, en sanación por arquetipos. Bueno, creo que me había leído el libro de Manos que curan de Bárbara Brennan 20 veces y me pegaba horas viendo el aura para intentar entender lo que ponía ese libro, que creo que si no te lo explica no eres nuevo, es súper complejo. Bueno, ahí fui como haciendo mis pinitos, ¿no? Hasta que, claro, hasta que ya desarrollé mi propia técnica, mi propia metodología para entender lo que hacía y poderlo controlar a voluntad. Y de ahí, pues poco a poco, con mucha práctica, pasé a dar formaciones. Con 25 años o por ahí, empecé a dar formaciones de canalizar en Zaragoza. En aquellos momentos no se escuchaba mucho esto, igual que ahora está de moda los registros acásicos y todo el mundo tiene acceso a todo esto. Por aquel entonces la gente no daba formaciones de canalizar ni de registros. De hecho, fui la primera en Zaragoza que dio una formación en canalizar. Fue muy bonito y a partir de ahí pues ya empecé a dar formaciones de canalizar y fijaros, ya yo tengo 43, pues desde los 25 años dando formaciones de canalizar. En este transcurso mío de la canalización me surgieron muchos inconvenientes, como por ejemplo me di cuenta que puedes canalizar a la oscuridad y que la oscuridad se disfraza de luz, que si no te han enseñado a diferenciarlos te pueden engañar, crees que estás canalizando seres de luz, mensajes de luz y estás canalizando a la oscuridad y se aprovecha de ti, por ejemplo. Eso me llevó muchos años, como 10 años de canalizar, darme cuenta de esas cosas, experimentándolo a base de tortazos. Ojalá alguien me hubiera enseñado todos estos trucos, técnicas para, de una, ¿no?, desde el primer día de canalizar, no tenerme que estrellar tantas veces como me estrellé. Pero bueno, la experiencia hace al maestro, ¿no? Pero está claro que esto te evita que lo que tú puedas hacer
o aprender en 10 años, cuando alguien te enseña, lo puedes conseguir en un instante, ¿no? De eso la importancia de que te forme alguien que tenga mucha experiencia, más cosas. Aparte de eso, me di cuenta que a veces los mensajes venían en forma poética, otras veces eran del futuro, otros del pasado, otros eran cuánticos. Y la pregunta que me hacía era, ¿cómo saber qué tipo de mensaje estoy recibiendo? Si es del futuro, si es del pasado o de qué dimensión. Eso también es muy importante identificarlo. También es muy importante enseñarlo. Porque si tú no sabes identificar exactamente en qué línea del tiempo, en qué dimensión estás canalizando, no puedes entender e interpretar el mensaje de manera coherente y con los pies en la tierra. Entonces es súper importante una canalización muy tierra para poder bajar la información de la manera más práctica, más fácil y más masticada a la tierra. Yo no estoy diciendo que canalizar sea ni difícil ni fácil, pero es una maestría que requiere de mucha práctica y mucha experiencia, como todo que se quiere hacer bien en la vida. Cocinar lo mismo, o hacer sanación, o hacer deporte, ¿no? Lo mismo. Bueno, pues ya estuve dando formaciones sin parar. Luego en el 2012, con mi proceso de despertar espiritual, el que estuve como 7 años en cama, ahí, pues por supuesto, canalicé más que nunca en mi vida, porque en esos 7 años de cama canalizaba 24 horas para poder entender y ver lo que me pasaba. Otra experiencia que me pasó con la canalización fue que a mí me daba muchísimo miedo ver espíritus. Yo desde pequeña pues oía toser a mi bisabuela, se movía la lámpara en el cuarto, bueno, estas cosas, ¿no? Y a mí me daban muchísimo miedo. De verdad, os lo prometo. Yo era la típica que me quedaba cuando era niña, me quedaba en la puerta de casa hasta que venían mis padres o venía mi hermana por miedo a estar sola en casa, porque cuando estaba se movían las cosas y escuchaba de todo y tenía muchísimo miedo. De hecho, tenía tanto miedo que pedí no ver nunca más nada para no tener miedo. Y funcionó, dejé de ver. Pero cuando estuve en el 2012 tan enferma, para poder saber qué me pasaba, tuve que pedir por voluntad volver a ver. Y entonces empecé a ver un montón de espíritus, un montón de seres enganchados a mi aura en la habitación y me escandalicé, ¿no? No entendía nada. Entonces me di cuenta, otro aprendizaje que me dio la vida fue que cierres tu visión por miedo no implica que deje de suceder lo que no estás viendo. Eso va a seguir sucediendo, lo veas o no lo veas. Entonces, para mí, canalizar es muy importante porque te da visión y entendimiento sobre las cosas que están pasando, nos apetezca verlas o no. Pero si queremos verlas y entenderlas, tenemos la información. ¿Qué más? Vale, y podríamos decir que hasta hace unos años mis formaciones de canalizar vendrían, ¿no?, de todo este bagaje que os estoy contando. Pero ahora es diferente, porque en el 2012, con todo este proceso de despertar, aparecieron los maestros crísticos, empezó Yogananda a venir, Yukteswar, vino Joel, luego vino Yukteswar, bueno, vinieron los maestros crísticos. Entonces ellos me empezaron a formar en medicina crística, ya sea en canalización crística, sanación crística, alimentación crística, es decir, todo un linaje, ¿no?, de medicina y conciencia crística que queremos digamos, difundir por el mundo cuando sea el momento, porque yo al final solo sirvo a Dios. Cuando ellos digan, se hará. Pero sí que empezamos en enero la formación de canalizar y luego empezaremos la de sanación crística, ¿no? Y esta formación de canalización crística va a ser la primera que doy con otra frecuencia diferente, acompañada, ¿no?, en la formación por los maestros crísticos, con material exclusivo de medicina crística. ¿Y de qué se diferencia de la canalización que he hecho toda mi vida, que era súper avanzada? Pero ¿de qué se diferencia? Pues mucho, mira. Yo antes canalizaba, ¿no?, pues como todos, el chakra, el canal, Dios o la fuente, el yo superior, el alma. Canalizaba desde una visión que para mí era muy ampliada y era una formación muy avanzada, pero ahora se canaliza desde el alma cristal. Canalizar desde el alma cristal significa conocer la nueva anatomía crística necesaria para despertar a la 5D. Ya no tanto necesaria, pero sí que va a facilitar muchísimo el camino. Y al igual que en las formaciones de sanación crística vamos a utilizar y tenemos que aprender la anatomía del alma cristal, para canalizar lo mismo. Cuando canalizamos desde la conciencia crística,
estamos canalizando desde la visión universal, desde el todo. Ahí entra la fuente, entra el ser, entra el alma, entra todas las dimensiones, entra las realidades cuánticas, entra la red crística de conexión, entra la conciencia colectiva, entra anatomía muy concreta de la 5D, de todo el universo. Cuando, por ejemplo, uno canaliza solo desde el canal sin conocer toda esta anatomía, la visión, ¿vale? Como me dicen los maestros, sería como una visión más desde el yo individual encarnado. Cuando canalizamos desde la conciencia crística o hacemos sanación desde la sanación crística, desde la conciencia crística, estamos haciéndolo desde la visión unificada del todo, ¿entendéis? Entonces no es lo mismo que yo canalice un problema desde esta visión individual, aunque sea crística, así yo la realizo desde esta visión ampliada que los maestros la llaman 360, que es la visión que tenía Jesucristo, ¿no? La visión crística, que es una visión que lo abarca todo. Entonces, este proceso de canalización crística nos va a enseñar a ver no solo este rango de visión, sino a ver de manera ilimitada. Vamos a aprender a traer la información del futuro al presente. Vamos a poder leer, os voy a enseñar los trucos, ¿no? Las lecciones que los maestros me han enseñado a mí de cómo, por ejemplo, a veces cuando uno canaliza, ¿no? Ay, pues me viene esto o de esto no me viene nada. Vale, eso es porque no estás conectando con la conciencia unificada que lo conecta todo. En canalización crística, una cualidad es que tú a voluntad vas a poder canalizar tanto la información que venga de manera automática como la información que tú quieras traer del futuro, sin importar la fecha. Igual que con la astrología tú puedes ver una carta astral del futuro y traer el evento al presente y entenderlo, con la canalización crística podemos viajar al futuro, a cualquier dimensión y traer esa información. Podemos canalizar de manera conciencia unificada. Por ejemplo, si yo canalizo, imaginaros, la rodilla, a mí me va a venir una información, ¿vale? Imaginaros, en automático. Cuando se para decimos, ya he terminado de canalizar. No, eso no es cierto. Has terminado de canalizar lo que estaba disponible en el universo, activado. En canalización crística, los maestros y yo os vamos a enseñar, hay más información unificada en relación a este tema que estoy canalizando, hasta concretar, unificar y crear una mini conciencia crística manifestada a través de lo canalizado. Por lo tanto, la información, en vez de ser así, se amplifica de manera ilimitada. Y eso nos permite comprender no solo desde el momento presente, sino amplificar la visión de manera más unificada. Esto es como ver en el bosque, ¿no? Desde abajo, que solo vemos los árboles que nos rodean, o estar en la copa y ver todo lo que nos rodea. Pues esa es una de las grandes diferencias, ¿no? De cómo yo canalizaba antes a cómo canalizo ahora, que es a través de la visión crística de las formaciones que los maestros han creado. Porque yo no la he creado, la han creado ellos. Entonces hay una base en la formación que empezamos el día 1, que es la canalización de siempre, donde vamos a hacer comunicación de minerales, de tarot, de sueños, de minerales, con células, con órganos del cuerpo, con espíritus, es decir, sería como el bloque 1, ¿no? Otro bloque es el lenguaje universal, cómo lo entiendo, cómo lo interpreto, para que no os pase lo que os decía, esta información es del presente, es del futuro, se quiere manifestar ya, súper claridad para entender la información que viene. Y 3, hay otro bloque que es formación en canalización crística, que es cómo desde la visión 360, la visión periférica, la visión crística, cómo puedo traer yo la información del futuro, cómo puedo traer información a lo que me viene de manera en unidad, unificada, para que vibre en la frecuencia cristal. Todo esto lo enseñamos y empezamos el día 1. Y nada, este ha sido un poco mi recorrido, ¿no? Desde que empecé hasta que di formaciones, y ahora empezamos con una nueva fase, un nuevo nivel de canalizar, que es la canalización crística. Y esta formación es nueva, no la he hecho nunca, es la primera vez que la vamos a hacer y por eso está en precio de lanzamiento. Empezamos el 1 de enero. Si te quieres animar a estar con los maestros, conmigo, con Ama, con la conciencia de una nueva humanidad, pues te vemos dentro para que aprendas esta nueva herramienta de canalización avanzada que vibra en la frecuencia cristal. ¡Wow! Mucha información, muchos besitos.